o ven por ahí un amigo les cuenta un negocio, van a ese negocio y se hacen un montón de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, de todo tipo hay de emprendedores, ¿no? Pero los fundamentales o los básicos son esos dos, ¿no? El que por necesidad le toca emprender y el que está rastreando oportunidades. Luego hay otro tema importante que es la inteligencia emocional, ¿no? Que está muy de moda ahora, hay cursos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y es más, inclusive creo que se va a volver en muy poco tiempo fundamental, sobre todo en materias o en carreras como la de ingeniería industrial, porque si todos apuntalamos esta famosa revolución industrial 4.0, en el corto plazo todos estaremos en el desempleo, pues porque los robots estarán haciendo nuestras tareas. Pero justamente lo que diferencia a la persona, al gerente, al empleado, al trabajador, etcétera, de los robots, es que se tiene lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Que es algo que se ha trabajado poco en nuestra cultura, sobre todo, pero que es importante en las circunstancias en las que se viene eh, la perspectiva de la carrera, digamos de alguna manera, ¿no? Pues, ¿qué es la competencia emocional? ¿No? Pues ahí hablamos en algún momento de que, no sé, nosotros tenemos los dos hemisferios en el cerebro, el izquierdo, el derecho, el uno es lógico, el otro es creativo, el uno sirve para las matemáticas, el otro sirve para la música, para la pintura, pero claro, yo no puedo decir, ah, no, es que yo soy ingeniero industrial, entonces yo utilizo solamente el un lado, ¿no? Entonces eso no se puede dar. Debemos tratar de que haya un equilibrio, un balance entre esos dos hemisferios, ¿no? Entonces de pronto es muy bueno para resolver cálculos matemáticos, probablemente pues a lo mejor tendríamos que definir alguna situación, ¿no es cierto?, de escritura, de lectura, de pintura, etcétera, para compensar eso en el otro hemisferio, ¿no? No es que porque uno no utiliza, se muere el un lado, se muere el otro lado, sino que simplemente están ahí sin utilizarse, ¿no? Es como cuando se compran esas computadoras con super memoria y a la final no utilizamos ni un 10%, ¿no? Entonces, bien, los seres humanos, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, pasamos por toda una peripecia de situaciones emocionales, ¿no? De felicidad, de enojo, de ira, de tristeza, de miedo, etcétera. Y entonces eso lo puede ver uno todos los días, ¿no? Si usted sale de su casa, va al trabajo, hay unos 4 o 5 malos conductores adelante, pues usted empieza a enojarse, a gritarles, etcétera, ¿no? O a lo mejor ha habido vía libre, ¿no es cierto? No se encuentra con ningún carro hasta llegar a su trabajo o a donde vayan, y usted siente una felicidad, ¿no? Y así en todos los ámbitos, ¿no? De su vida en general. Entonces se podría decir que la capacidad emocional, que es un poco, suena muy simple, pero a la final es bastante complicado de controlar esto. La capacidad emocional es la capacidad de lidiar con las emociones propias y ajenas. Es decir, tratar de controlarse uno y tratar también de bajar los ánimos al que está al frente, ¿no? De acuerdo al doctor Cooper, es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Es decir, es un proceso, ¿no? A veces habrá que prepararse un poco, que estudiar, a veces habrá que tomarse un tiempo para ver qué es lo que ha pasado, etcétera, ¿no? Inclusive ustedes dentro de esta temática, no sé si todavía lo mantienen o lo han dejado ya tirado por ahí, pero se les enviaba a hacer un plan de vida en el cual ustedes se planteen cuáles son los objetivos que persiguen, sobre todo a 10 años, ¿no? Dónde quieren estar, a dónde quieren llegar, qué quieren tener, etcétera. Y entonces, más o menos para ir ubicando esos objetivos dentro de lo que es la vida, ¿no? Creo que eso es importante. Algo que también nos enseñó la pandemia es que independientemente de ser autoridades, docentes, estudiantes, pues somos personas que tenemos nuestra vida normal, ¿no? Es decir, somos padres, hijos, vecinos, amigos. Y entonces, como tal, se maneja siempre este tema de las competencias emocionales, ¿no? Dentro de las competencias emocionales, había una máxima ahí, ¿no? Eso no va a ir a la evaluación. Yo lo que les digo es un poco, para hablar entre líneas, todo lo que estamos viendo
Si ustedes se leen otra vez, probablemente eso es lo que se les tome en la evaluación. Pero en las competencias emocionales decía que a una persona le contratan por su carpeta, ¿no? Por sus competencias laborales, ¿no? Y el curso, el currículum, 5 idiomas, experto en no sé cuántos programas estadísticos, etcétera. Pero a la final le despiden por su falta de competencias emocionales, ¿no? No se lleva bien con los compañeros, maltrata a los empleados, discute mucho con el jefe, yo qué sé, ¿no? Entonces, es una realidad esa, ¿no? Incluso a veces se puede pensar, ¿no? Y es un hecho muy común, que uno siempre dice, ¿no? Ustedes tendrán ya esa experiencia, dice, pero si este era un vago en el colegio, y ahora cómo es que tiene una empresa, le va bien, tiene 5 carros, 2 casas, porque claro, probablemente eh, su modelo, digamos así, de emocional no era tanto aprenderse cosas ni resolver problemas, digamos problemas matemáticos o físicos, yo qué sé, sino más bien eran sus habilidades sociales. Y esta es una de las importancias que tiene el tema de eh, cómo trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Una de las competencias genéricas que tiene la universidad, no solo la carrera, sino la universidad, y que valoran mucho los, los empleadores, es por ejemplo ese, ¿no? Trabajo en equipo, liderazgo, persuasión, ¿no? Persuasión es convencer, ¿no? Entonces usted tiene que implementar un plan, no sé, de seguridad, de calidad de una empresa. Y claro, diseñar está fácil, ¿no? Usted coge, diseña el plan y ya está hecho. Ahora, ¿cómo les convence a los obreros, a los empleados que eso es lo mejor para ellos o para la empresa? Ahí viene el trabajo más duro, más fuerte. Entonces, aquí un poco, yo por eso les sugería, en el caso de que ya tengan un tiempo por ahí, ya no fuera de calificación o lo que sea, que si ustedes tienen la posibilidad, yo inclusive les puse en el aula virtual cuando tenían las clases, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes, al momento de gestionar una empresa o personalmente sus problemas, digámoslo así, pues lo hagan de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, estas habilidades sociales son probablemente las que más valoran los empleadores, ¿no? Es decir, a mí me toca hacer seguimiento de graduados siempre, bueno, hasta ahora, no sé si después también, pero hasta ahora, y lo que más se valora es este tema de las habilidades sociales, ¿no? Porque claro, uno dice, es que yo quiero saber inglés. El inglés vale el 50% de lo que necesita el empleador. Pero, por ejemplo, trabajo en equipo, pues a lo mejor el 95%. Entonces nos están indicando ahí que estos temas, que aparentemente son muy simples o que no están muy conectados con materias propias de nuestra carrera, pero probablemente sean los que les dan de comer, ¿no? Entonces, importante esa situación. Esta inteligencia emocional es una aptitud, como dice ahí, superior y que puede facilitar o interferir en las otras habilidades o inteligencias que tenemos, ¿no? Hay una, bueno, ya no es teoría, sino más bien ya es un hecho, una realidad. Nosotros tenemos varios tipos de inteligencias, ¿no? Pues se llama inteligencias múltiples. Hay personas que son buenas para las matemáticas, hay otras personas, ¿no? Que son buenas para escribir, otras personas que son buenas para pintar, otras personas que son buenas para relacionarse con otras personas. Entonces, todo ese tipo de inteligencias emocionales no podemos tener todos al 100%. Habrá unos que son mejor en unas o peores en otras. Lo que sí está claro es que la inteligencia emocional, las emociones interfieren, ¿no? Es decir, en otras palabras, si yo estoy enojado o estoy triste por alguna situación, a mí me da igual que sea el examen de matemáticas o el examen de lenguaje o el examen de física nuclear, que me va a ir bien o me va a ir mal. ¿Por qué? Porque mi estado anímico no va a permitir que yo ejecute de la mejor manera esa actividad. Entonces, esta inteligencia emocional puede interferir, ya sea de manera positiva o de manera negativa, en el resto de inteligencias, ¿no? Eh, Hasta ahí, como ustedes ven, ya hemos revisado algunos temas grandes de la asignatura.
Y ahora vamos al de competencias laborales, que seguramente ustedes también ya tienen alguna experiencia en esto, porque ya algunos ya no están en la universidad, probablemente ya fueron a buscar trabajo y pues se toparán con lo que todos nos topamos, ¿no? Con ciertas alegrías y ciertas tristezas, ¿no? En algunos casos nos lavan o nos doran la píldora que nos dicen, ¿no? Decir, no, es que para este trabajo usted está sobrecalificado, nos dicen, ¿no? Y yo necesito así una persona con menos conocimiento porque usted ya es casi un ingeniero, entonces no, está sobrecalificado para el trabajo. O simplemente en otros casos nos contratan, o en otros casos nos dicen, pues no, gracias, no, no nos llamen, nosotros les llamaremos, como saben decir en las empresas, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las competencias laborales, eh, nosotros teníamos, ¿no? Algunos temas que hemos revisado dentro de este gran proceso también, que son las competencias laborales. Las competencias laborales son un conjunto de muchas cosas, ¿no? Una probablemente que ya ustedes están por terminar, que es su formación, sus conocimientos, pero habrán otras cosas que suman a esas competencias laborales, ¿no? Como por ejemplo habilidades, actitudes, valores, etcétera. Nosotros no tenemos una materia que diga puntualidad, ¿no? Pero si a lo mejor usted tiene ese valor de ser puntual, pues la empresa pues estará interesada en contratarle, o si ya le contrató, pues estará contenta, ¿no? De que usted llegue a tiempo, de que usted controle las horas, los horarios, los tiempos, etcétera, ¿no? Habilidades, que esas ya cada cual las ha sabido desarrollar por su cuenta, ¿no? Hay gente que es muy hábil, ¿no es cierto?, para temas de software, o es muy hábil para temas de cálculos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y la actitud, que también a veces pesa mucho, que es el tema de si soy muy positivo o si soy un tanto negativo, etcétera, ¿no? Entonces, hay empresas que definitivamente le dicen así, ¿no? Si a mí ni me interesa su título, pero si usted tiene una buena actitud, le vamos a dar el trabajo. Entonces, todo ese conjunto de cosas, ¿no? Desde el título que ustedes ya llevarán, o los certificados, o la experiencia laboral, etcétera, más las otras habilidades, actitudes y valores, que son las que me permiten desarrollar cualquier actividad en cualquier entorno, ¿no? Ya sea de obrero, ya sea de gerente, ya sea de conductor de empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito, en cualquier nivel, yo necesito tener unas ciertas competencias laborales, ¿no? Que, como digo, ya ustedes han de haber pasado un poquito por eso. Luego tenemos esas competencias laborales, son primero el marketing personal, ¿no? Saberse vender usted mismo, ¿no? Ir adecuadamente vestido a una entrevista de trabajo, no necesariamente de eterno, ¿no? Porque si el trabajo es a lo mejor operativo o muy funcional, a lo mejor usted tiene que ir vestido de otra manera, usted tendrá que fijarse cómo están los que trabajan en esa empresa, etcétera, ¿no? Venta profesional, ¿no? Saber qué es lo que quiere el uno, qué es lo que quiere el otro. Eh, Obviamente, saber en qué nos estamos comprometiendo. Porque si yo le digo que voy a entregar, eh, pues, 50 unidades de tal producto el lunes, pues es el lunes. Si le entrego el domingo, le complico porque a lo mejor no hay nadie en la empresa que baje el producto, o si le entrego el martes, a lo mejor ya no necesita, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ir revisando, ¿no? Conversaciones efectivas, llegar a acuerdos, lo que era el modelito también, se acordarán, el ganar-ganar, ¿no es cierto? Que generalmente es el menos común de los modelos de negociación que tenemos. Y por último, el trabajo en equipo, que tiene varias fases, ¿no? Varias etapas, ¿no? Primero nos peleamos, después ponemos estándares, ponemos reglas, y después decimos, bueno, ya todo por bien de la empresa, por bien del país, que salga lo que tenga que salir. Dentro de lo que es el trabajo en equipo, que es lo que están pidiendo muchos empleadores, esto ya es cuestión de la actividad, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar que el trabajo en equipo tiene que gestionarse a través de un liderazgo, ¿no? Llámese gerente, llámese decano, llámese rector, llámese como quiera. Y ese liderazgo, pues, puede tener varias connotaciones o características.
Por un lado puede haber un estilo democrático, ¿no? Que es ese líder, ese gerente que consulta sus decisiones. Miren, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿O qué creen ahí ustedes que hay que hacer? Etcétera, ¿no? Luego tenemos el estilo autocrático, que es el que decide por su cuenta y ustedes tienen que acatar o tienen que asumir lo que esta persona ha decidido. Y luego tenemos un estilo un poco más pasivo, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Dice, bueno, ustedes verán lo mejor para ustedes, tomen nomás sus propias decisiones, ¿no? Entonces, ninguno de los tres es bueno ni malo por sí. Simplemente habrá que ver en qué situaciones, en qué condiciones se manejan estos estilos, ¿no? Por ejemplo, no creo que bueno, probablemente sí, pero no creo que el presidente de la República vaya a la UCI este momento y diga, hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, hagan lo mejor para el pueblo. Imagino que tendrá que ir y ponerse ya sea un estilo democrático, ¿no? A ver qué hay que hacer para hacer, o autocrático, ¿no? Si, miren, mañana se empieza a construir casas y se acabó, nadie refuta esto. Entonces, este estilo de liderazgo, dependiendo del tipo de empresa, habrá que hacer incluso un mix, ¿no? Que a lo mejor para algunas actividades tengo que ser autocrático y para otras democrático, ¿no? O inclusive algunas ser un poco más pasivo, ¿no? Es decir, como ahora está muy de moda, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Aparentemente con la pandemia se acabó esto, pero la generación actual, dicen, ¿no? Los millennials, no sé cómo, se votan más por el teletrabajo. Y el teletrabajo lo que le dice es, mire, usted verá cuando hace el trabajo. Con que usted cumpla las actividades, es su problema. Entonces es un liderazgo un poco pasivo, ¿no? Yo no le obligo a nada, no tiene que estar timbrando aquí en la computadora a las 3, a las 4, a las 5, sino que usted verá cuando lo realiza, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. Y luego vimos, en el caso, bueno, en el caso de los compañeros de la malla anterior, esto era prácticamente el primer parcial, digámoslo así, las pautas del comportamiento emprendedor, ¿no? Hay un señor por ahí, ¿no es cierto? Un profesor de Harvard, un psicólogo, que hace un estudio y que hasta el día de hoy es válido, si nadie lo ha refutado o ha sacado una teoría mejor que esta. Y entonces David McClellan hace un estudio y quiere investigar cuáles son las cualidades que comparten los emprendedores que han tenido éxito, a los que les ha ido bien cuando han emprendido, independientemente de si es un negocio chiquito, grande, en el África, en Rusia, en el Ecuador, en Estados Unidos, donde sea, ¿no? Si es hombre, mujer, si tiene 80 años o si tiene 15. Entonces, independientemente de sus circunstancias, ¿cuáles son las cualidades que le han permitido a esta persona tener éxito? Y después de hacer un estudio bastante complejo, digamos así, o completo, a través de un cuestionario que ustedes también lo llenaron, determina que hay 30 pautas del comportamiento emprendedor. Y que él después va diciendo, bueno, esta se parece a esta de acá, las comprime un poquito y las deja en estas 10 conductas emprendedoras. Entonces, para ser un emprendedor de éxito, yo debería tener estas 10 conductas emprendedoras, que todos lo tenemos. Unos lo desarrollamos más y otros menos, ¿no? En clase parece que decíamos que es como saber leer, ¿no? O escribir. Yo leo, o mejor dicho, yo sé leer, pero a lo mejor nunca leo. No todos sabemos leer, ¿no? ¿No es cierto? No somos analfabetos, no es que no sabemos ni leer ni escribir. Pues la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que leyó algo? ¿O cuándo fue la última vez que escribió algo? Entonces ahí ya tenemos un poco de interrogantes, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Todos podemos tener estas conductas emprendedoras, pero unos las utilizamos más y otras menos, ¿no? Por eso realizamos aquí ese perfil emprendedor, no sé si ustedes todavía lo mantienen, en donde que ahí está definido esa situación, ¿no? En el caso anterior también, un poco para ir complementando, en el tema de competencias laborales, ustedes realizaron su currículum. No sé, los compañeros que ya están un año, tal vez más fuera de la carrera, no sé si han mejorado
o han tratado de engrosar ese currículum que presentaron, ¿no es cierto?, en esta asignatura, ¿no? A lo mejor hicieron algún estudio, o trabajaron en algún lado, o mejoraron alguna capacidad que tenían, ¿no? Pues bueno, estas conductas emprendedoras, sin que estén en orden de importancia, ¿no? Pero hay que ponerle una numeración para identificar que son 10. Entonces tenemos búsqueda de oportunidades e iniciativas, ¿no? Es decir, yo estoy viendo qué negocio me pongo, estoy tomando alguna, ser proactivo, ¿no es cierto? Ahí nadie me está empujando para que yo esté buscando el negocio, sino que yo quiero, porque yo soy así, yo soy emprendedor, estoy viendo qué chances hay en el mercado, digámoslo así. El segundo punto es correr riesgos calculados. Dicen, yo sé que no me puedo lanzar del cuarto piso, pero a lo mejor yo puedo lanzarme de la vereda para la calle, ¿no? Si no me va a romper la pierna. Pues correr riesgos calculados, ¿no? Si no es que yo tengo ahorita en la cuenta $1000 y todo voy a meter porque si, ¿no? A lo mejor me va mal y me complico, ¿no? Entonces los emprendedores de éxito calculan bien los riesgos que están o que van a correr en esas actividades. Luego, exigir eficiencia y calidad. No dar, sino exigir, ¿no? Si yo voy a un lugar y pido unas salchipapas y me dan unas salchipapas frías, pues si yo reclamo, pues quiere decir que yo estoy exigiendo eficiencia y calidad. Pues yo cumplo esa conducta emprendedora, ¿no? Una de las más importantes probablemente sea la persistencia, porque en un momento decíamos, no es como subirse a una bicicleta, me caigo, me vuelvo a subir, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo hay estudios que indican que, bueno, algunos tienen suerte y el primer emprendimiento que plantean les va muy bien, pero en general hay que pasar por ciertas caídas, ¿no? Una, dos, tres a veces, para encontrar el negocio más adecuado. Entonces, esa es la persistencia. 5, cumplimiento, ¿no? Si yo dije que voy a tener el producto listo para el martes, es para el martes. Y si yo dije que voy a pagar el miércoles, pues el miércoles, etcétera. Entonces, cumplimiento en las actividades, en las gestiones, ¿no? 6, búsqueda de información, estar buscando siempre, actualizándose, buscar ferias, no sé, boletines estadísticos, revistas especializadas, yo qué sé. Entonces, estar buscando siempre información para mejorar, ¿no? 7, de acuerdo a McClellan, esta es la más importante, que es fijarse metas. Entonces, pues, mi negocio este año va a vender $20,000. Entonces, esa es mi meta. Y yo tengo que ver cómo distribuyo para cada mes y para ese año cumplir esa meta de $20,000, ¿no? Ahí siempre se utilizaba el ejemplo, ¿no? Si yo quiero subir a la cumbre del Chimborazo, pues yo sé que tiene 6,310 metros, entonces esa es mi meta, ¿no? Llegar a esa altura. Luego, planificación, ¿no? El tema de planeación sistemática y seguimiento, ¿no? Planificar las actividades, no necesariamente para que se cumplan, sino para tener un orden lógico y saber hacia dónde voy. En el caso de que no se cumplan, pues vuelvo al origen, al inicio, y replanteo y vuelvo nuevamente a planificar y así, ¿no? Esto es un día a día que no se va a acabar nunca, ¿no? 9, este ya tiene un poco que ver con las habilidades sociales, ¿no? Con el tema probablemente más de carácter, de persona, que es persuasión y redes de apoyo. Saber convencer, si uno tiene amigos por aquí, por acá, es mucho más fácil emprender, digamos, de alguna manera, ¿no? Y 10, tener ese sentido, ese objetivo, ¿no? De autoconfianza e independencia, ¿no? Usted no quiere trabajar para otras personas, no quiere, no sé, vivir usted con otras personas. Dice, no, yo quiero vivir solo, yo quiero ganar por mi cuenta y yo no me conformo con un sueldo de 2,000, de 3,000, yo quiero ganar 20,000. Y entonces eso también le motiva a que usted se vuelva un emprendedor, ¿no? Y luego entramos ya al tema de innovación, ¿no? El tema de innovación que ahora también se le empieza a dar por todos los lados, ¿no?
inclusive en las misiones, visiones de la universidad o de las carreras o de las empresas, siempre asoma, ¿no? Ser innovadores, etcétera, etcétera. Pero a la final habrá que entender qué es innovación, ¿no? ¿Qué significa este paso o esta palabrita tan mencionada últimamente, ¿no? Entonces, la innovación primero es la adopción de un proceso, comportamiento, ¿no es cierto?, programa, etcétera, que sea nuevo para la persona o para la organización que la realice, ¿no? Esto puede ser muy simple. A lo mejor yo antes preparaba el café con la mano derecha y ahora voy a innovar, voy a preparar el café con la mano izquierda. Eso ya es innovación, porque es nuevo para la persona en este caso. Si una empresa o una institución está haciendo de una forma unas cosas y cambia esa forma de hacer las cosas, esa es una innovación. La innovación puede presentarse en tres niveles, ¿no? Un nivel individual, necesitamos la gente, ¿no es cierto?, que sea creativa, que tenga esa actitud hacia hacer cosas nuevas. Tenemos un nivel del grupo, ¿sí? En donde que ya pasamos a ser parte de un trabajo en equipo, y claro, aquí no me sirve si yo soy como individuo innovador, creativo, y paso al siguiente lugar, que sería el trabajo en equipo, y mi equipo no es creativo, no es innovador, etcétera. Entonces, hasta ahí llegó la innovación. Si ya logro pasar ese nivel de grupo, de trabajo en equipo, etcétera, y llego ya a la organización, pues entonces habrá que ver si la estructura jerárquica, organizacional, etcétera, me permite seguir avanzando o cumplir esas innovaciones. Por ejemplo, digamos que yo como docente soy innovador, soy creativo. Bueno, yo paso a trabajar a la carrera de ingeniería industrial y la carrera de ingeniería industrial también estamos trabajando en equipo y también somos innovadores, que sería el nivel del grupo. Entonces ya sacamos un proyecto, sacamos alguna propuesta y llevamos al rectorado, por ejemplo. Y en el rectorado me dicen, no hay plata, no me interesa, o vaya a seguir puliendo el proceso. Entonces, ahí ya se acabaría la innovación. Entonces, para que exista innovación, realmente tienen que estos tres niveles estar bien interconectados, ¿no? Por eso probablemente una de las empresas que se le toma como referencia a nivel mundial más innovadora es Google, ¿no? Porque Google, desde el señor portero que está en la empresa hasta el CEO, ¿no es cierto? El gerente de la empresa, pues tienen características innovadoras y emprendedoras y de creatividad. Entonces ahí ningún proyecto prácticamente se desaparece o muere, ¿no? Sino que se lleva a cabo esto. Entonces es importante saber esos tres niveles de innovación, ¿no? A nivel individual, grupal y de organización. Luego tenemos que la innovación se puede clasificar en varios tipos. Por su naturaleza, la innovación puede ser de tipo tecnológica o administrativa. De tipo tecnológica, que es la que más interesaría para ustedes, digámoslo así, porque vienen a ser innovación en producto o en proceso, ¿no? Que eso estamos hablando netamente de ingeniería industrial, digámoslo así. Si yo hago una innovación en un producto o hago innovación en el proceso, eso se considera una innovación tecnológica. Y por el otro lado, si yo hago una innovación, ¿no? Parece que ahora va a haber muchas innovaciones en el área administrativa, ¿no? Aunque ya ustedes están pasando por varias. Por ejemplo, antes había que hacer cola para inscribirse a la universidad, para matricularse, todo, pues ahora ya lo pueden hacer a través de la página web, a través de su cuenta, no sé cómo sea. Ya se pueden matricular directamente. Entonces, esas son innovaciones administrativas, ¿no? Nosotros básicamente nos vamos a enfocar a las innovaciones tecnológicas, porque son las que más interesa en el área de ingeniería industrial, ¿no? Si yo quiero ampliar este conocimiento, ampliar este criterio, este concepto, lo más lógico para hablar con criterio, con conocimiento de causa de lo que es la innovación, yo debería ubicar, debería leer, revisar, no sé, lo que es el manual de Oslo, ¿no? Que
está publicado por la OCDE, la última versión es del 2018, y entonces me dice qué es innovación, cómo medir la innovación, cómo analizar, cómo gestionar, etcétera, ¿no? Es un poco como la Biblia de la innovación, para no hablar un poco así de memoria, ¿no? Si solo porque la palabra me gusta, suena bonito, sino que tengo algún tipo de conocimiento en eso. Y luego tenemos, de acuerdo a su radicalidad, que la innovación puede dividirse en dos tipos, incremental o radical. Incremental es la innovación que se va dando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, los celulares. Celulares, está, no sé, el iPhone, no sé, el iPhone 9, después ya le sacaron que tiene una cámara por acá, el iPhone 10, después del iPhone 11 ya tiene incluido no sé qué cosa, y el iPhone 12 no sé qué, y seguramente ya tendrán en la empresa diseñados del iPhone 13, 14, 15, 18, 20, 50. ¿Por qué no nos lanzan directamente el iPhone 50? Porque no tendría sentido comercialmente, no sería viable económicamente. Entonces, lo que hacen es ir un poco sacando provecho de estas innovaciones incrementales de a poquito que hay, y luego nos irán dando, soltando, ¿no es cierto?, las maravillas que vienen en el futuro de a poco, ¿no? Esa es una innovación incremental. La mayoría de innovaciones en el mundo son incrementales. Es decir, yo antes del cartón de leche, por ejemplo, había que cortar con la tijera, antes era en funda, ¿no? Después ya había el cartón, entonces había que cortar con la tijerita. Después ya venía ya no con la tijera, perdón, solo cartón, sino ya había una tapita ahí. Después ya ahora ya viene una tapa que usted le rompe y automáticamente ya sale el contenido. Entonces son innovaciones incrementales de a poco. O innovaciones radicales, que es así, es pasar de una cosa a otra totalmente diferente. Y ahí estaría el mismo celular, ¿no? El mismo smartphone, iPhone, como quieran ustedes mencionarle. Entonces, cuando uno tenía en sus casas, que ustedes ya no habrán vivido en esa época, pero uno tenía en su casa el típico teléfono fijo, ¿no? O con cable o con discado, con numeritos ahí, y asomó los celulares, pues esa fue una innovación radical. Y muy pocas veces en el mundo se ven ese tipo de innovación. Es muy complicado pasar de 0 a 100, ¿no? Hay un libro exactamente que dice, que tiene ese tema, ¿no? De Peter Thiel se llama este libro, que dice de 0 a 100. Es decir, nosotros vamos en una sociedad en la que vamos de 0 a 10, a 20, a 30, así subiendo la velocidad, pero de 0 a 100 en 2 segundos es muy complicado. Muy pocos productos han realizado o han apostado por esto, ¿no? Entonces, la radicalidad también va a tener que ver mucho con el tema mercado. Pues si yo saco al mercado unas lechugas que ahora son picadas, la gente dice, pues está bien, es una innovación, porque si no me tocaba comprar la lechuga grande y me tocaba llevar a la casa y picar y se desperdiciaba un 30% del producto. Entonces, esta innovación me beneficia a mí. Pero ¿qué pasa? Que la persona que va a comprar lechuga al supermercado, ahora ve que está ahí una pastilla, una píldora, una cápsula. Dice, ¿y esto qué es? ¿No? Digo, no, es que ahora ya esta es la lechuga que está ya comprimida, está liofilizada. Entonces usted se toma una cucharita de agua y ya siente el sabor a la lechuga. Pues esa es una innovación ya radical. Usted va a decir, no, no, esta no me conviene. Entonces, inclusive para hacer innovaciones, tanto incremental como radical, eh, hay que observar el mercado, ¿no? Porque el mercado está acostumbrado ya a ciertos productos, yo innovo incrementalmente, el mercado ni percibe y sigue comprando. Pero el rato que yo le cambio de sopetón, ¿no es cierto?, de una sola el producto a otro diferente, el mercado a lo mejor me puede rechazar y yo puedo tener problemas en ese campo, ¿no? Para yo tener innovación, la base decíamos que era la creatividad, un poco pensar diferente, tratar de ser únicos, originales, etcétera. Y ahí teníamos ese pequeño inconveniente, ¿no? De que nuestro sistema educativo toda la vida nos ha dicho que debemos ser igualitos al de al lado. Desde que estamos en el primero de básica, jardín, como ustedes quieran llamarle, nos decían, no, pero vele al de al lado, porque siéntate igualito.
copia igual, ve la letra, qué bonita que tiene tu compañero o tu compañera, ¿no? Entonces, copia eso. Y claro, llegamos a los últimos semestres o a la vida misma, final ya académica, y nos dicen, pues sean creativos, sean diferentes. Pues ahí hay ese choque, ¿no? Un poco de que nuestro sistema educativo nos ha preparado para ser todos iguales, y cuando ya uno sale a buscarse la vida, digamos así, me dice, no, es que tiene que ser diferente. Ahí nos damos un poco cuenta de que hay que tratar de diferenciarse en algo, ¿no? Entonces esa creatividad lo que va a permitir es eso. Transversalmente, la creatividad puede estar en todo. Y nosotros podemos definir, por ejemplo, una idea que decíamos al inicio de la clase. Que el emprendedor es una persona que tiene una idea y no descansa hasta ponerla en marcha, ¿no? Entonces, una idea puede ser una novedad, no sabemos porque está en la cabeza del individuo. ¿Existe o se ejecuta? No, porque es subjetiva, está en el mundo de las ideas, ¿no? Una nube por ahí en la cabeza de la persona. Y si es útil, tampoco sabremos, porque mientras no se la ponga en marcha, no sabremos si sirve o no. Un invento es una novedad, sí, porque es un invento, es algo nuevo, aparecido, y servirá de manera diferente a hacer algún proceso o procedimiento, ¿no? ¿Existe o se ejecuta? Sí, porque ya hay un prototipo probablemente, y será útil. Eso también habría que analizar, ¿no? Hay una persona, creo que el doctor, no me acuerdo cómo se llama, Nakamoto, no sé cómo es este, japonés, que tiene patentados como 3,000 productos. O sea, ha inventado 3,000 cosas, pero de las cuales a lo mejor unas 3 o 4 son útiles y el resto pues son tonterías que no sirven para nada, ¿no? Pero están patentadas por este señor, ¿no? Entonces, desde estos, como estas resortes que ponen en los zapatos, yo así como en las películas de dibujos animados que uno ve que saltan y todo, ¿no? A cosas más interesantes, ¿no? Entonces, un invento es una novedad, se ejecuta, pero no se sabe si es útil o no. En cambio, la innovación sí es una novedad, porque decíamos que es algo nuevo para la persona, organización o institución. Existe o se ejecuta y también es útil. Sirve para algo, porque si no vamos a servir para algo, pues no tiene sentido que innovemos. ¿No? ¿Para qué voy a innovar si no va a servir para nada? Es decir, voy a seguir haciendo lo mismo, los mismos pasos, todos, sino que ahora a lo mejor más complejo. El proceso creativo tiene dos componentes, ¿no? Un pensamiento divergente, en el cual hay que buscar muchísimas ideas. No una, 50, 100, 200, 500. Y un pensamiento convergente. Esas ideas que yo ya he buscado, 500, 200, 1000, ir un poco seleccionando, valorando, hasta ver con cuál me quedo, ¿no? Entonces, un proceso creativo que luego más adelante le vamos a llamar el modelo del embudo, pero que es parte del proceso creativo. Tengo que tener muchas ideas, ¿no? Ustedes recordarán que hicimos en algún momento un taller que era los círculos de la creatividad, donde se les pedía a ustedes que hagan 25 círculos y dibujen ahí objetos con forma redonda. Entonces ahí podíamos observar los componentes de la creatividad. ¿Cuáles son los componentes de la creatividad? Por un lado, fluidez. Tener muchas ideas. No puedo tener solo una. Tengo solo una, pues probablemente cometo el error de luchar por la idea equivocada, ¿no? Entonces, tengo que tener muchísimas ideas. 20, 30, 50. Luego decíamos, otro componente es flexibilidad. Pueden ser de variados sectores. El hecho de que yo sea ingeniero industrial no quiere decir que no me pueda poner una clínica, o no me pueda poner un restaurante, o no me pueda poner, no sé, un banco, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que tener muchas ideas de muchos sectores, no importa de cuál sea. Y por último, tenemos que buscar ese componente que es tal vez el más importante en las actuales circunstancias, que es la originalidad. Ser original, ser único.
No necesariamente a veces ya se puede ser único, pero sí tener algún valor agregado, alguna ventaja competitiva versus la competencia al menos, ¿no? Esto es importante. Que la competencia se abre a las 8 de la mañana, pues yo voy a abrir a las 7. Que la competencia no da crédito, pues yo voy a dar crédito. Entonces, tratar de diferenciarnos un poco de la competencia, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar estos tres componentes para entender o desarrollar la creatividad. Luego pasamos, bueno, aquí si mezclamos un poquito a los compañeros que se acuerdan, esto era todavía emprendimiento 1, la última fase, donde era generación de ideas de negocio. Y con los compañeros de emprendimiento e innovación, esto era parte recién del primer parcial, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es generación de ideas de negocio. ¿Qué es una idea de negocio? Pues obviamente yo para abrir un negocio tengo que tener claro qué tipo de negocio voy a hacer, a quién voy a vender, cómo voy a comprar, en qué condiciones, etcétera. No, no necesariamente hay que hacer un proyecto, pero sí tengo que tener claro en unas 4 o 5 líneas de qué se trata ese negocio. Entonces, la idea de negocio es una descripción corta y precisa de las operaciones básicas de un negocio que se piensa abrir. Pues yo no puede ser que yo me abra una farmacia y ni siquiera sé qué es una aspirina, ¿no? Entonces tengo que saber algo, ¿no? Entonces la idea de negocio me permite al menos ya irme involucrando en lo que yo estoy planteando. Un buen negocio generalmente empieza con una buena idea de negocio. Claro, si la idea de negocios no es muy buena, ese negocio también puede ser que tenga sus percances más adelante, digámoslo así, ¿no? Porque yo creo que la idea es la mejor. Pues por eso siempre es importante tener muchas ideas, ir discriminando, ir seleccionando y quedarnos con la mejor, ¿no? Para así no quedarnos solo con la única que hemos pensado. Antes de que empecemos un negocio, es preferible tener una buena idea de negocio, una clara idea de negocio. ¿Por qué? Porque yo no puedo lanzarme un negocio y después si me he equivocado, pues digo, chuta, la idea ha estado mala. Pues, primero la idea, veo si es viable, si es prudente y me lanzaré a ese negocio, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el proceso de divergencia y convergencia del proceso creativo. El modelo del embudo lo que me dice es, yo tengo que tener muchas ideas, pues yo le meto ahí arriba del embudo muchísimas ideas, las que más pueda, y luego a través de un proceso de macroevaluación, que son unas preguntas simples, y un proceso de microevaluación, yo puedo definir cuál es la mejor idea, ¿no? Que es más o menos en términos simples lo que mencionaba el proceso creativo, ¿no? Entonces, por un lado, el proceso de macroevaluación, que ustedes pueden tener también sus propias preguntas. ¿No? Si yo tengo 100 ideas, debo preguntarme por cada idea. ¿Realmente quisiera yo esta idea de negocios? Por ejemplo, ahora eh, todo el mundo sabe que es un buen negocio, por ejemplo, el tema de eh, reciclaje de basura. Pero ¿a usted le gustaría tener toda su vida o estar toda la vida suya rodeada de basura? O sea, usted estará en una oficina y adentro cómodamente con un ventilador, no sé, pero ¿a usted le gustaría ese negocio? Entonces usted dice, no, no, mejor ese no, porque realmente está un poco sucio, digamos, el negocio, ¿no? Entonces lo primero que hay que preguntar es si usted llevaría a cabo esa idea de negocio. Luego la segunda pregunta, si puedo hacerla, si yo tengo los conocimientos para hacer eso. No, ustedes tienen muchos conocimientos de toda índole, ¿no? De procesos, de gestión, de todo esto. Entonces, probablemente sí estén ustedes casi en condiciones de cualquier negocio que se propongan, tener esas capacidades personales, ¿no? La tercera pregunta, si tenemos plata para meter al negocio. Porque claro, muy bonito es decir, me voy a poner una empresa de 10 millones de dólares y ¿quién le va a prestar? El banco. El banco no le va a prestar 10 millones de dólares. Otra cosa es decir, me voy a poner un negocio de 10.000 dólares y yo tengo por ahí unos 4.000, entonces voy a ver si me financio el resto. Entonces, esa pregunta también hay que hacerse, ¿no? Luego, 4, hay que pensar en el mercado.
uno piensa a veces solo en uno mismo, ¿no? No, es que este producto es buenísimo, de ley me van a comprar. Pero hay que preguntarle al mercado, ¿existe demanda suficiente? Porque a lo mejor yo quiero vender zapatos para personas que calzan 50 para arriba y vendo a dos aquí en la ciudad y se acabó el mercado, ¿no? Entonces, hay que preguntar realmente si existe la demanda, ¿no? Y por último, si conozco algún proyecto similar en el área, ¿no? Si hay competidores, hay otras empresas, porque ese es un mal también que tenemos nosotros, ¿no? Si mi producto no tiene competencia, entonces su producto es una innovación radical, no hay de otra. ¿No? Si no tiene competencia, es una innovación radical. Ah, no, no, es que sí, sí hay ahí en Guayaquil, hay una empresa y en La Tacunga hay otra, y están importando de Panamá o de no sé dónde. Ah, entonces ya no es que, entonces de ley, ¿no? Siempre hay competidores. Es muy raro el caso de que uno diga no hay competidores. Ahí nos encontramos ante un producto de características, como decía, de tipo de innovación radical, ¿no? Luego pasamos a la microevaluación, ya nos hemos quedado con unos 3, 5 ideas que sí nos interesa mantener o seguir el proceso, y entonces le vamos a valorar, le vamos a dar unos puntajes ahí. En un caso le vamos a preguntar, ¿existe demanda? Si existe mucha demanda, 5. Si no existe mucha demanda, 1 o 0. ¿Existe personas que trabajen en este proyecto, en este negocio? Disponibilidad de personal calificado. Bueno, ahora creo que la mayoría estamos sobrecalificados para los trabajos que hacemos, entonces creo que existe abundancia, ¿no? Luego existe la tecnología o el equipamiento adecuado para hacer lo que yo quiero realizar. Y por último, si hay disponibilidad de materia prima, ¿no? Porque muchas de las veces planteamos proyectos de pronto agroindustriales y uno de los factores críticos de ahí es la materia prima, ¿no? A veces no hay todo el año o qué sé yo, ¿no? Entonces nos toca de alguna u otra manera eh, importar o esperar la época del tiempo para poder hacer ese proceso. Y luego le restamos el tema de competidores y al final tenemos un total corregido. En teoría, el que mayor puntaje tenga aquí sería la idea de negocio mejor y que yo debería tratar de ponerla en marcha. Y acá al lado tenemos factores críticos, ¿no? Que me van a permitir que me vaya bien o me vaya mal en ese negocio, ¿no? Entonces, de pronto, un factor crítico es la materia prima, o puede ser la calidad, o puede ser el precio, o puede ser la ubicación, o puede ser cualquier cosa que me van a permitir a mí tener éxito o no en ese negocio, ¿no? Entonces, si yo me pongo a vender trajes de baño en un mercado de la sierra, digamos así, donde se venden frutas y legumbres, pues probablemente no tenga mucho éxito, ¿no? Pues si me voy a vender trajes de baño a la costa o voy a vender trajes de baño en baños, digamos, entonces ahí probablemente está bien ubicado el negocio, ¿no? Entonces, hasta ahí terminamos la parte de generación de ideas de negocio, ¿no? Y ustedes terminaban entregando un formato que se utilizaba para concursos de ideas de negocio en la universidad y aquí en la ciudad de Riobamba. Y indicaban ahí, ¿no es cierto?, si es de carácter local, nacional, para exportar, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí llegaba esa parte. Antes de continuar, porque ya nos quedarían los temas un poco a lo mejor, bueno, no tan grande el siguiente, pero el siguiente otro sí, el tema del modelo Canvas y el plan de negocios que son bastante, un poco más amplios, digamos, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, compañeros. ¿Alguna inquietud, pregunta? Bueno, ya se han dormido todos, ya están volviendo a las prácticas de las clases virtuales, ¿no? No, ni dije ninguna pregunta. Todo Ah, está ninguna claro. pregunta. Ya, listo, ¿no? Pues, por supuesto que se enoja el ingeniero Silva, ese. No hablan, dice, ni vienen. Bueno, como les decía, si vamos a un buen tiempo, pues en unas 2 horas ya terminamos la clase, ¿no? O sea, desde que empezamos, me refiero. Entonces, hasta aquí hemos visto en un caso, lo que era casi que emprendimiento 1,
Y en el otro caso, casi lo que era el primer parcial, ¿no? El segundo parcial, en un caso nos dedicamos a hacer el plan de negocios y en el otro caso también nos dedicamos a revisar algo así como el modelo Canvas o Lean Startup que se llama ahora y observar ahí los componentes de un plan de negocios, ¿no? Nos vamos a ver el modelo Canvas o que se le conoce ahora como Lean Startup, ¿no? Ustedes recordarán, de pronto yo les mando también ahí un listado de unos 4 o 5 videos de esos que son de 2 minutos, de pronto quieren reforzar algo. Este modelo, bueno, para ser honestos, le he cambiado un poquito el orden, ¿no? Cuando teníamos los 10 semestres, dábamos primero el plan de negocios y luego terminábamos con el modelo Lean Startup, el modelo que utiliza el modelo Canvas, ¿no? Y en el caso actual, ahora lo vemos primero. Primero vemos este modelo y luego el plan de negocios. ¿Por qué? Porque en los videos es un poco chocante, ¿no? Oír que en las primeras clases el expositor nos dice, y bueno, un plan de negocios no sirve para nada, ¿no? Entonces eso era muy feo, ponerle después de que habíamos hecho el plan de negocios, nos decían el plan de negocios no sirve para nada, entonces sonaba un poco, entonces, ¿qué perdimos el tiempo? Entonces ahora se les da, antes de hacer el plan de negocios, se da este tema, para explicarles que esto es una metodología, es una visión del emprendimiento que todavía no llega a nuestro país, ¿no? Y probablemente se demore mucho a nuestros países, sobre todo. Porque claro, yo no puedo ir al banco o a cualquier lado, yo no puedo ir con una hojita y decir, financienme, ¿no? Y me van a decir de todo, no menos me van a darle el dinero. Entonces uno ahí analiza más o menos de qué se trata este modelo y cómo nos puede servir también, ¿no? Yo creo que el modelo startup que se basa en el modelo Canvas es muy importante si uno lo domina, por ejemplo, para plantear negocios muy rápidamente, ¿no? Si yo en una tarde podía plantear un negocio, no tengo que hacer el plan de negocios, ni el proyecto, ni nada. Inmediatamente coloco, bueno, la metodología dice con post-it, ¿no es cierto? Es con estas hojitas adhesivas. Coloco ahí en los 9 componentes, 9 módulos y ya está, ¿no? Pero como vuelvo a insistir, formalmente todavía es muy complicado que en nuestro país sobre todo se lo maneje esto, ¿no? Se les menciona, se les da esta metodología porque es lo que está de moda en el resto del mundo. Y claro, la idea es de que ustedes no salgan con esas falencias, con esos baches o huecos, ¿no? Esta última vez que hice seguimiento a dados, por ejemplo, me ha dado un poco de emoción ver que un compañero de ustedes se ha ido a trabajar, dice, en la ciudad de Panamá, ¿no? Si está en Panamá trabajando. Entonces, es lo más lógico, ¿no? Si a lo mejor no encuentro trabajo aquí, pues yo, ¿por qué no puedo ir a buscar en otro lado? Y a lo mejor ahí valoran mis capacidades, dice, ingeniero industrial, venga. Y claro, ahí a lo mejor manejan ya estas temáticas de otra manera, entonces uno ya puede defenderse, digamos así, ¿no? Entonces, por eso vamos a chequear brevemente este modelo. Este modelo, entre comillas, es nuevo, digámoslo así, porque aparece en lo que antes se llamaba, o aparece como una novedad, que son el modelo de negocios. Y hay unos autores, ¿no? Osterwalder y Pignur, ¿no? Alexander Osterwalder y otro autor, Pignur, que saca una serie de textos en donde plantean cómo hacer modelos de negocio. Y a partir de ahí se genera el modelo Canvas, ¿no? Que es base para el modelo Lean Startup, ¿no? El modelo Lean Startup toma además 2 metodologías más que son el Lean Manufacturing, ¿no? Ustedes eso lo manejan de mejor manera, ¿no? La producción ágil, ¿no? Y el desarrollo de clientes, más el modelo Canvas y plantea lo que está ahora de moda en temas de emprendimiento. Ustedes recordarán que también tuvieron que presentaron en algunos casos lo que es esta estructura, ¿no? Los 9 módulos que se plantea en el modelo Canvas. Por un lado teníamos
o se iniciaba, ¿no? Con la propuesta de valor, ¿no? En este caso el 2, ¿no? Iniciábamos viendo, bueno, ¿qué de nuevo estoy yo ofreciendo? ¿No? Lo más importante siempre van a ser los clientes. Entonces, primero veo, ¿qué de bueno tengo? ¿Qué de bueno tiene mi producto? ¿No? Si yo voy a hacer una panadería, bueno, entonces, ¿qué tiene de bueno mi pan? ¿En qué se diferencia de los otros panes? Entonces, primero hay que plantearnos eso. Luego, ¿cómo llego yo al cliente? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Mi estereotipo, mi prototipo, como queramos llamarle, ¿no? Mi arquetipo de cliente, ¿no? Más que hacer una segmentación y a poco más o menos ponerle una foto. Mi cliente va a ser un señor de 50, 80 años que tenga muchos billetes en el banco, que use lentes, que yo qué sé, ¿no? ¿Sí? Un poco ya ahí definiendo quiénes van a ser mis clientes. Luego tengo que ver a través de qué canal voy a llevar esa propuesta de valor al cliente. Y esa propuesta de valor respecto al cliente, esa flechita que está ahí, se llama el ajuste del producto al cliente. Porque claro, a mí me gustaría llevarle una chompa de cuero con 10 bolsillos al cliente, pero el cliente me dice, no, 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 a mí no me gusta con 10 bolsillos, me gusta con 6 nomás. Pues yo tengo que volver a plantear la propuesta, voy ajustando hasta llegar a lo que quiere el cliente, ¿no? Ese es el proceso normal de esta metodología. Luego tengo que ver a través de qué canales les llevo. Les llevo a través de canales virtuales, a través de canales físicos, a través de algún intermediario, cómo voy a llevar ese producto al cliente. Y después algo que se dice muy rápido, pero que ahora es parte inclusive de carreras enteras, que es el CRM, ¿no? La relación con los clientes, ¿no? El manejo de la relación con los clientes ahora es prácticamente una carrera en sí misma. ¿Y cómo administro, cómo manejo yo a un cliente? Esto puede parecer una tontera así muy brevemente, pero si uno va a la realidad no es así. Por ejemplo, si mi cliente es la Cemento Chimborazo y yo le vendo $100,000 al mes, pues yo le pongo ahí un empleado mío allá afuera de la Cemento que les esté resolviendo todos los problemas. Que quieren 10, pues el empleado mío me dice, quieren 10 ahorita, entonces yo le mando 10. Si quieren 100, pues yo le mando 100 de mis productos que necesita a lo mejor la Cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa tenerle contento a mi cliente. Al final el cliente es el que me está pagando mi producto, mis servicios y a la final me está dando ganancias. Entonces esa relación con los clientes es por un lado muy importante, ¿no? Por el otro lado tenemos que definir varias actividades, socios, recursos clave que yo necesito. Dentro de lo que son los recursos clave, tenemos recursos financieros, físicos, tecnológicos, etcétera. Y habría que ver cuáles son los recursos clave. Indudablemente un recurso clave siempre va a ser el dinero, ¿no? Entonces, necesito $20,000. Necesito 3 personas con tecnología en agroalimentos, yo qué sé, ¿no? Entonces, recursos clave. Actividades clave. Dentro de mi flujo de procesos, ¿qué actividades son claves para mí? Por ejemplo, recepción de la materia prima. O congelado. O empacado. O cualquier cosa. O ventas, no sé, ¿no? Las actividades clave, yo considero que esas son las que me van a dar el éxito o el fracaso de ese negocio, ¿no? Y luego tenemos el tema de alianzas, ¿no? Los socios. Muchas empresas en la pandemia aprendieron que no se vive solo. Nos tuvieron que hacer alianzas con estas empresas de motos, de entregas, de taxis, de todo, para poder entregar el producto, ¿no? Incluso ahora es muy común ver, por ejemplo, si uno ve las publicidades de las inmobiliarias, ¿no? Dice, se vende casa, se vende terreno y abajo le ponen financiado por de banco tal y banco tal. Eso quiere decir que han hecho una alianza estratégica, ellos venden el terreno, la casa, y el que le financia va a ser el banco, por ejemplo. Entonces, es importante observar ese tipo de alianzas, ¿no? Y luego tenemos, claro, como no puede ser de otra manera, un negocio está para ganar plata, para ser competitivo.
Entonces, por un lado, lo más importante siempre va a ser para las empresas ganar plata, pero también controlar sus costos. Entonces, tenemos que definir, por un lado, cuáles van a ser mis fuentes de ingresos. Voy a vender producto, voy a alquilar, voy a vender servicios complementarios, etcétera. Y por el otro lado tenemos la estructura de costos. ¿Cuáles van a ser mis costos fijos, mis costos variables más importantes, etcétera, ¿no? El alquiler y todas estas situaciones que podemos plantear. Bien, así brevemente terminamos el modelo Canvas y entraríamos a ver lo que sería el plan de negocios, ¿no? Que es la parte fuerte, digamos, o medular de esta asignatura. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna inquietud o pregunta? Ninguna dije por el momento. Listo, entonces vamos a continuar, ¿no? Bueno, no les mandan trabajos, ¿no? Los otros profesores. O sí les mandan trabajo. Con respecto a las clases, al momento no hay. En todas las clases que hemos recibido. Ya, entonces, bueno. Vamos a ver la siguiente parte, ¿no? Antes de que me olvide. Vamos a ver un poco el plan de negocios y listo. Bueno, les comentaba, me avisan si se confirma esto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me dan viendo, por favor, si están unos videos en pantalla ahí? O sea, las capturas nada más. ¿Me confirman si se ve? ¿Alguien me confirma? Sí, sí. Ya, bueno, yo lo que les he propuesto ahí, porque hay algunas preguntas que van ahí encaminadas, que se vean esos videos que están propiamente ahí, ¿no? Que son 12 videos, ¿no? Esto les va a llevar unos 10 minutos, porque cada video dura más o menos un minuto y medio por ahí, ¿no? Entonces, algunos menos, ¿no? Algunos menos. Entonces, hay algunas preguntas que tienen que ver con esto, y como, claro, está en videos, pueden revisar ustedes estos videos, ¿no? Entonces, de ahí saldría también algunas preguntas, ¿no? Más o menos para que tengan idea, nosotros nos piden alrededor de 50 reactivos, pues hay que hacer como 50 preguntas. Y de ahí les toman, antes les tomaban 5 preguntas entre emprendimiento y proyectos. Ahora parece que les han subido un poco más el número de preguntas, ¿no? Entonces, un poco para que estudien de ahí. Si no les voy a dar, como digo, toda la materia, ustedes recordarán que de esta parte del modelo Lean Startup eran como 150 videos, algo así, son un montón. Entonces yo les he puesto estos 12 que son los claves para que ustedes vean ahí las preguntas que les van a tomar en el examen complexivo, ¿no? Si estamos, compañeros, todo este material, vuelvo a insistir, le mando al ingeniero, casi ingeniero, al ingeniero Dani Borja, ¿no? Análisis economista. ¿Perdón? Está bien, economista, me envía, por favor. Bueno, a usted le envío esto. Y para terminar, vamos a ver ahora el plan de negocios, ¿no? El plan de negocios que es bastante amplio, porque ahí tenemos análisis de mercado, plan de producción y todo eso que ustedes terminan realizando. Entonces voy un poco a retirar el material que está aquí, que me está causando un poco de conflicto aquí. ¿Me confirman si se está viendo el plan de negocios? ¿Alguien me confirma? No está compartiendo nada.
No se está compartiendo. Sí, solo está una carpeta donde están los documentos. Quiero ver dónde está. Me va a salir de todo para ver. Todavía no se comparte, compañeros. No, economista. Ahorita que estamos viendo en pantalla, ¿me confirman? Estamos viendo solo los archivos, Inge. Me voy a salir del Zoom y voy a empezar en 10 segundos, por favor, ¿no? Porque se me quedó bloqueado aquí. Bueno, economista. Ay, que si me salgo, creo que les cancelo la sesión a todos y no sé cómo le hago esto.
técnico en sistemas, algún técnico que me ayude ahí. Por eso es mejor presencial. Es que se me quedó pequeña la barra de actividades, pero no le puedo agrandar, no sé qué hago ahí. ¿Alguien sabe? ¿Qué problema tiene, Inge? Que se me quedó empequeñecido en la barra de actividades y no le puedo agrandar. La barra de actividades del Zoom. No, abajo, donde está la barra de control, donde está lo que usted tiene en su computadora. Sale controles de reunión, pero no me sale cómo le puedo Sí, agrandar. Y si me salgo, me dice que se acaba la reunión. ¿no podemos volver a entrar todos? Porque le pongo salir de la reunión y me dice ahí que asignar un nuevo anfitrión. Cámbiale de anfitrión. Ese cámbiale de También, anfitrión cámbiale nomás. de anfitrión. Entonces, le voy a poner al compañero Joy y yo vuelvo a ingresar. ¿Ahí me escuchan nuevamente? Sí, sí le escuchamos. Ya, ahí no sé si me tiene que devolverle la compañero o yo, o sí, no, compañero Pino me puede devolver la... Sí, ya estoy viendo cómo devolverle. Listo. Eso vamos a seguir viendo. Pues la doctora Cobeña me ha de reclamar que... Ahí sí ya me dicen si se está compartiendo el cuaderno de trabajo estar. Sí, ahí sí. Listo. Bueno, como ustedes recordarán, también este cuaderno de trabajo era bastante amplio, ¿no? Tiene como 40 y pico de páginas, pero yo le he achicado un poquito para más o menos donde están ubicadas las preguntas, ¿no? Y claro, sin dejar de mantener esa lógica de que todo esto hemos revisado en clases, hemos visto y está dentro del sílabo y es pertinente y es útil para que ustedes conozcan, ¿no? Pues bueno, más o menos un plan de negocios es muy similar su estructura, digámoslo así, al proyecto industrial que ustedes hacen en otros semestres, ¿no? Anteriores. Tiene algunas particularidades, ¿no? Que son bastante simples de identificar, digámoslo así, ¿no? Como por ejemplo, en un plan de negocios no hace falta pues tanta fórmula de demanda, de oferta, de demanda insatisfecha, sino que más o menos tengo que ubicar yo quién es mi cliente, quién es mi competencia, y entonces en base a eso tratar de yo entender mi proyecto, mi negocio, tratar de instalarlo, ¿no? Otra ventaja que tiene el plan de negocios es, por ejemplo, el tema de la ubicación. No hace falta hacer las metodologías que ustedes tienen, las fórmulas, los cálculos, sino que el plan de negocios dice, usted póngase el negocio donde sea más fácil, ¿no? Si al frente de su casa hay un local vacío y le están alquilando en $30, pues ahí póngase que no esté pensando tanto, ¿no? Otra particularidad también es, por ejemplo, el tema de que uno como emprendedor debe considerar su propio sueldo también, ¿no? Si no es que yo como soy el dueño, pues no me pongo sueldo, ¿no? También tiene que ponerse un sueldo aunque sea mínimo, ¿no? Y probablemente lo más importante de esta metodología es el tema de las pérdidas iniciales. No todos los negocios tienen que
que ganar plata desde el primer día. A lo mejor habrá alguno, no sé, ¿no? Sí, es muy raro, pero sobre todo en empresas no es muy común esto. Entonces, al menos el primer año, los primeros meses, etcétera, se pierde dinero. No se pierde dinero, no en el sentido de que está mal el negocio, sino que los costos son superiores a los ingresos, entonces yo todavía no nivelo, ¿no? Entonces, eso son cosas que tiene esta metodología. Entonces, vamos a empezar viendo qué es un plan de negocios. Un plan de negocios es un instrumento técnico útil en el manejo interno y el desarrollo de empresas, ¿no? Es un documento que me permite ver hacia dónde voy, qué problemas puedo tener, etcétera, ¿no? Y también es el carnet de identidad del emprendedor, ¿no? Entonces, ha hecho un mal plan de negocio, de un plan que está chueco, que está copiado partes aquí, partes acá, pues ese es su carnet de presentación, ¿no? Ahora, si es un proyecto, un plan de negocios muy bien estructurado, con información no tan amplia, pero sí muy pertinente, pues eso que habla bien del emprendedor, ¿no? Un buen plan de negocio, dice, debe recoger la idea básica de la empresa, ¿a qué me voy a dedicar? Las previsiones de ingresos y rentabilidad futura, y el plan de acción para lo que esperamos lograr en estos dos ámbitos, ¿no? Entonces, el plan de negocios yo lo divido inclusive en algunos casos como evaluación o como preguntas, entre lo que es el plan de negocios propiamente dicho y el plan financiero, ¿no? Que a veces es donde nos patinamos ahí. ¿Por qué necesito un plan de negocios? Porque las cosas pueden ir mal, ¿no? No necesariamente todo va bien, puede ir mal algunas cosas, y entonces yo tengo que estar preparado para eso. ¿Por qué se habla, no? Que no será el caso de ustedes, pero se habla de que pues probablemente un 70% de los emprendimientos en los siguientes 30 años, perdón, 3 años que inicia, se cerrará, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen o no han observado esas recomendaciones que ya a lo mejor todos conocemos, como por ejemplo financiamiento inadecuado, ¿no? Es como decir, yo voy y me financio un auto y saco la plata al chulquero, pues seguro que me va a ir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un financiamiento inadecuado. A veces las empresas por el apuro o porque no le queda más o porque a lo mejor desconocimiento, nos financiamos, por ejemplo, activos fijos a corto plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor yo compro el terreno, construyo y me prestan a 2 a 3 años. Es casi imposible pagar pues una casa en 3 años, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de financiamiento inadecuado. Otra forma por la que quiebran, digámoslo así, es porque no tienen información del mercado. Se les ocurrió poner un negocio, dijeron, ya, pues este negocio es el mejor, yo voy a vender este producto y listo. Pero el trato que llegan al mercado, pues nunca han examinado el mercado, ¿no? No han hecho un buen estudio de mercado, ver clientes, ver competidores, ver cómo está ese ámbito y entonces también fracasan, ¿no? Otra, la falta de personal calificado, ¿no? Es increíble, pero usted puede sacar un anuncio en la prensa, en la radio, y dice, necesito vendedor. Y van a venir, pero gente que usted no tiene idea, ¿no? Desde un físico nuclear hasta una persona que se dedica a actividades en el campo, ¿no? Entonces, a veces realmente no hay un vendedor, porque tampoco el físico nuclear va a ser un buen vendedor. Entonces será muy técnico, muy calculador y todo, pero vendedor difícil, ¿no? Entonces a veces nos hace falta esa persona, ese recurso humano específico y también, ¿no? O a veces también es el problema de que por ayudar, ¿no es cierto? Le ponemos ahí al cuñado, al primo, al sobrino, al amigo que no tiene trabajo, pero que no tiene esas capacidades, ¿no? Entonces, también ahí por falta de calificaciones de talento humano, de personal, quiebran las empresas. Otra es que las empresas de las veces no planifican. Y las empresas no planifican ventas, no planifican inventarios, no planifican actividades, entonces no hacen este tipo de cosas. En otras palabras, van caminando por el mercado porque el aire es gratis, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, no hay planificación.
Otro problema muy común es de problemas familiares. Bueno, son un poco más complicados, digámoslo así, de manejar, ¿no? Porque a lo mejor una enfermedad, una cuestión, una pelea entre familiares, piden que se reparta la empresa, etcétera. Entonces, la empresa lógicamente no soporta ese tipo de situaciones y termina cerrando, ¿no? Y por último tenemos uno que es muy común, sobre todo en el tema industrial, que es la sobreproducción o sobreestimación de la capacidad de producción. Eso quiere decir que, pues yo tengo un mercado de 15 millones de clientes o de 18 millones de ecuatorianos o de 5 millones de personas que me van a comprar y me traigo una máquina que hace 200.000 unidades por minuto. Entonces, eso en nuestro medio no va a funcionar. Yo tengo que ver que nuestra capacidad de producción esté por ahí similar a lo que sería la capacidad de demanda. Pero a veces nos gusta, ¿no? Comprarnos máquinas muy grandes y después tenemos que tener apagada toda la semana la máquina porque la demanda que nos plantea el mercado no abastece, si no recoge toda esa producción que yo tengo, ¿no? Bueno, yo alguna vez les decía, es muy común en el parque industrial, por ejemplo, Riobamba, no sé, ustedes son de otras ciudades y todo, pero imagino que será el mismo problema, ¿no? Ahí las empresas prenden el lunes, creo, un ratito la máquina, hacen el producto y tienen para vender toda la semana. Entonces, eso es un problema también, ¿no? Y de hecho, claro, el parque industrial Riobamba ahora ya es una inmobiliaria, poco más o menos, o ya es un gran supermercado también, digamos así, ¿no? Porque está el Gran Aquí o está el Titán, no sé qué también. Entonces, son problemas por los que las empresas tienen que verse abocadas a cerrar, ¿no? Lo primero que nos dice hacer un buen análisis del mercado. ¿Cómo hacemos análisis del mercado? En nuestro caso, en el plan de negocios, no es más que revisar clientes y competidores. ¿Quiénes son mis clientes? Mis clientes son las familias, los colegios, los vecinos, tales instituciones, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los competidores? Pues los competidores son donde están comprando ahorita mis clientes, ¿no? Entonces están ahí empresas privadas, empresas públicas, están importando, yo qué sé, por contrabando, por donde sea. Entonces, en definitiva, el análisis del mercado no es más que revisar mis clientes y mis competidores. Cómo aumentar la percepción de beneficio para el cliente y cómo de alguna manera neutralizar las acciones de los competidores. Eso es, para eso me sirve un estudio, un análisis del mercado, ¿no? Luego vamos a plantear el plan de mercadeo o plan de mercado o marketing mix, como quieran llamarle, donde vamos a utilizar el marketing mix tradicional, el famoso de las 4 Ps, ¿no? Porque ahora si usted chequea la bibliografía, la nomenclatura, los textos últimos, pues cada cual ha empezado a aumentarle más otras P's por ahí, ¿no? Procesos, personas, posicionamiento y todo este tipo de cosas. Pero el marketing mix tradicional, que es el que vamos a utilizar en el plan de mercadeo, es producto, precio, plaza y promoción, ¿no? Ese es el que se planteó inicialmente hace un montón de años atrás, ya serán como unos casi 40 años, y que es el que hasta el día de hoy se maneja en el ámbito, por ejemplo, que ustedes también han revisado, ¿no? De mercadeo, de marketing o de gestión de empresas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos por un lado el producto. ¿Qué es el producto? Pues para yo definir el producto, yo tengo que irme a los atributos. Y los atributos de un producto son atributos físicos, funcionales y psicológicos. Físicos, no sé, siempre usábamos el ejemplo en clase, ¿no? Una botella de agua de 500 ml en plástico, puede ser vidrio, y todos los componentes químicos y todo en etiqueta y todas esas cosas, ¿no? Son atributos físicos. Funcionales, ¿por qué tomo yo eso? ¿Para qué me sirve el agua? Para calmar la sed, para regalarle al compañero un carnaval, yo qué sé, funcionales, ¿no? Y psicológicos, ¿por qué yo voy a consumir esa agua? ¿No? Por ejemplo, no sé si han visto las noticias de los famosos, ¿no? Todos los famosos que van a los conciertos, a todo el mundo,
una de sus pedidos, porque ellos tienen sus exigencias, ¿no? Siempre dice, tiene que haber agua Evian, ¿no? Es una marca de agua francesa, que viene de los Alpes franceses, no sé qué. Y bueno, ellos piden esa agua, ¿no? No dicen quiero una agua cielo, una Dasani, no, quiero esa agua. ¿Por qué? Porque ellos psicológicamente dicen, esta agua es la mejor del mundo, o es la que menos me hace, entonces en cualquier país en que yo esté, pido eso y estoy seguro, ¿no? Atributo psicológico. Y muchas de las veces esas marcas están metidas en nuestra cabeza porque así funciona el mundo, ¿no? Es decir, a veces usted va a la tienda y dice, deme una Gillette, deme un Deja, deme una Coca-Cola, cuando en realidad quieres una Fanta o quieres un Fab o quieres esas cosas, ¿no? Sino que psicológicamente usted ya está predispuesto para ese producto. Entonces, los productos tienen esos tres atributos, físico, funcional y psicológico. En cuanto al precio, yo puedo definir estrategias de precio. ¿Cómo defino yo las estrategias para entrar a un mercado? Entonces puedo decir, voy a entrar con un precio alto para que la gente piense que este producto es de buena calidad, entonces me compra a mí. Otra así, no, yo voy a entrar con un precio bajito para romper la competencia, que me compren a mí y luego iremos viendo. Y otra dice, no, no, yo voy a entrar con un precio diferenciado por sectores. A los de aquí les vendo más bajo, a los de acá más alto, etcétera, ¿no? En el caso de un emprendedor, por eso estaba la nota al lado, entre paréntesis, que dice, escoger solo una. Hay empresas muy grandes que ya se dan el lujo de tener los tres estrategias, pero nosotros cuando vamos a empezar no podemos darnos el lujo de eso. Tenemos que escoger solo una, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero yo me voy a comprar un detergente en el Aki y me cuesta 80 centavos. El mismo detergente en el Super Maxi, que es de la misma cadena, me cuesta $1.10, ¿no? O si voy a comprar ahora en este nuevo que han puesto el Titán, me dice depende. ¿Cuántas fundas quiere? ¿Quiere 10? ¿Quiere 20? ¿Quiere 200? Pues depende de eso, le doy el precio. Perdón. Eso en una empresa pequeña que inicia, no puede darse lujo de vender todo a todos y con estrategias para todos, ¿no? Sería muy, muy cansado, muy complejo de manejar. Entonces, simple y llanamente yo tengo que escoger una, ¿no? Ahora, para fijar el precio, hay de todo tipo de precios, ¿no? Precios, inclusive precios oficiales, ¿no? El otro día estaba viendo que el precio oficial del pan, por ejemplo, es de 12 centavos, ¿no? Eso es el precio que fija el Estado. Y todas las panaderías deben tener panes de 12 centavos. Claro, las panaderías saben eso y tienen 3 panes 2 centavos y ya, pues el resto ya venden a lo que ellos quieran, ¿no? Pero lo más común es que yo para fijar un precio tenga en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, mi costo, cuánto me ha costado a mí producir y llevar al mercado ese producto, y por otro lado, la competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me costó en materiales, en transporte, en vendedores, todo. Llevar al mercado me cuesta más o menos $10. Entonces yo digo, voy a vender en 15, ¿no? Estaríamos más o menos por ahí. Pero ¿qué pasa? Que la competencia está vendiendo en 30. Entonces, yo no voy a ser tan ingenuo de vender en 15. Me voy a poner a 25. ¿Por qué? Porque ya tengo dos referentes. Tengo un precio bajo, o el precio base, ¿no? O piso, que sería el costo de venta, y un precio techo si quiero, que sería la competencia, ¿no? O incluso yo puedo entrar con un precio mayor también a la competencia, si es que así lo amerita mi producto, ¿no? Entonces, si mi competencia es muy mala, muy mala, muy mala y vende cosas de 10, pues yo entro con producto de super calidad y vendo en 15, ¿no? Entonces, para fijar precios yo tengo el costo de venta y la competencia. Ojo, aquí no equivocarse, no es el costo de producción, porque el costo de producción solamente es materiales, insumos, mano de obra directa, etcétera, pero eso hay que sumarle costos administrativos, costos de ventas, costos financieros, y ahí me sale el costo de venta. Entonces, tengo que observar cuál es mi costo de venta y también observar cuál es el precio que está vendiendo la competencia, ¿no? Para poder fijar el precio. Luego, dentro de lo que tenemos la plaza, ¿no? La tercera P, digámoslo así, plaza.
es el lugar de venta y la forma de distribución de los productos. Es decir, son los intermediarios. ¿A través de qué intermediario voy a llevar yo mi producto al cliente final? En algunos casos es muy usual que yo mismo lo venda, el producto final, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el cuadro que tenemos en pantalla, me dice que yo voy a vender el 10% de mis ventas yo mismo al consumidor final. Pero el resto, el 30% lo voy a hacer a través de tiendas y el 60% a través de mayoristas. Incluso ahí les voy a dar condiciones de pago diferentes, ¿no? A que me compre el producto en mi fábrica, le cobro de contado, y a las tiendas les doy más o menos 15 días de plazo y a los mayoristas hasta 30 días, ¿no? Entonces, voy ubicando ahí los intermediarios que yo necesito llevar mi producto al consumidor final. Tengan en cuenta que antes se decía, ¿no? Que hay que eliminar al intermediario. Y ahora, casualidad que los intermediarios son los que han eliminado más bien a todos y se han quedado con todo el negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Amazon, el caso de Ali, ¿no es cierto?, en el Asia o en la China. Todos estos son los intermediarios. No es que se les ha eliminado, no, que más bien ellos se han fortalecido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que hay que controlar es que lo que se gana el intermediario no sea tan alto el margen, pero el intermediario siempre va a ser necesario, ¿no? Porque el intermediario conoce el mercado, sabe cómo funciona, etcétera. Entonces, no tiene mucho sentido complicarse en ese ámbito, ¿no? Luego tenemos la publicidad y promoción o promoción y publicidad. Entonces, la promoción son aquellas actividades comerciales con el fin de atraer, mantener, aumentar, etcétera, clientes y sobre todo incentivarles al consumo, ¿no? Mire, usted compra uno y yo les regalo el otro gratis. O compre el uno y el segundo a mitad de precio. O aquí por cada $10 de compra le damos un boletito para la rifa de un auto. O como ahora ha comprado usted $200, pues le va a regalar un llavero, no sé, ¿no? Entonces, esas cosas se mencionan tanto en la promoción. En tanto que la publicidad es dar a conocer el producto, ¿no? Es decir, nadie va a ir a una casa a golpear la puerta y decir, mire, aquí venden pantalones o venden camisas. Eso no pasa, ¿no? Tiene que haber un rótulo afuera, o tiene que haber una publicidad escrita en prensa, o pautada en radio, o en la televisión, etcétera, para que la gente sepa que en esa casa venden camisas o pantalones, ¿no? Pues nadie va a preguntar porque sí, ¿no? Entonces, esa es la publicidad, ¿no? La publicidad que habrá que gastar en lo que hay que gastar, ¿no? Por ejemplo, las empresas gringas en eso dicen, ¿no? Que uno para hacer un producto tiene que gastar en el diseño del producto 10 y en la publicidad 90, ¿no? Entonces, más o menos es la relación que ellos manejan. Luego pasamos a algo que ustedes lo hacen con los ojos cerrados, que es el plan de producción. En este plan de producción nosotros vamos a estimar qué máquinas necesitamos, qué equipos necesitamos, cuál será la capacidad instalada y le vamos a castigar al 80%, digamos, ¿no? Para saber en qué condiciones encontrar ahí un cuello de botella o algo así, ¿no? Bueno, hay cosas que están aquí que luego veremos más adelante en finanzas, ¿no? Como el costo fijo, costo variable, depreciación. Pero lo importante aquí, por ejemplo, es que los costos operacionales que se llaman, es la suma de costos fijos y costos variables. Esos son los costos operacionales. Y los costos que yo tengo que pagar todos los meses de mi bolsillo tienen que ser, por un lado, los costos fijos, ¿no? Lo que es el alquiler de la planta, lo que es este tipo de cosas. Y por otro lado, los costos variables, ¿no? Que son los materiales, de insumos y todo tipo de circunstancias que yo tengo que pagar todos los meses. Si yo sumo el costo fijo más el costo variable, siempre me va a dar ya el costo operacional, ¿no? Eso funciona de esa manera. Luego tenemos el plan de organización y administración, en el cual nosotros, en este plan,
tenemos que definir primero qué tipo de empresa voy a hacer. El estatus legal. Y el estatus legal yo tengo que definir, voy a hacer una empresa natural o una empresa jurídica. ¿No? Ya sabemos de eso, ¿no? La empresa natural, yo cojo mi cédula, voy al SRI, me abro y ya está. En cambio, la empresa jurídica quiere decir que tengo que ir, primero definir, ¿no? ¿Qué tipo de empresa jurídica voy a hacer? Por ejemplo, una sociedad anónima, una compañía limitada, tengo que ir donde un abogado para hacer los estatutos, luego tengo que irme a la super de compañías para reservar mi nombre, ver el nombre si existe o no existe, cambiar, etcétera. Tengo que ir al banco, abrir una cuenta de apertura ahí de la empresa, tengo que ir donde un notario para que me lleve escritura pública, digámoslo así, ese estatuto, etcétera, ¿no? Entonces, todo un trámite para sacar el SRI, el RUC y poder trabajar. Entonces, básicamente tenemos dos tipos, ¿no? Empresa natural y empresa jurídica de acuerdo a su estatus legal. Y claro, dentro de eso también tenemos que ver qué porcentaje le toca a cada socio, a cada accionista, a cada partícipe y todas esas cosas, ¿no? Aquí no está, porque obviamente eso no va a entrar a la evaluación, pero el plan de organización y administración también contaba con un organigrama, ¿no? Un organigrama donde estaba ahí todas las funciones que va a haber en esa empresa y qué tareas y actividades va a hacer cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el gerente, el vendedor, el obrero, qué va a hacer, etcétera, etcétera. Y luego llegamos al plan de financiamiento, ¿no? Entonces, el plan de financiamiento, que en definitiva lo que vamos a requerir ahí, después de hacer todos los cálculos necesarios, vamos a ver ahí cuánto requiero de capital y de dónde va a salir la plata, en definitiva, ¿no? Como siempre hemos dicho, si yo necesito $100,000 para empezar el negocio, pues esos $100,000 tienen que salir de algún lado. 20,000 pongo yo, el resto ponen los otros compañeros, no sé, ¿no? Es decir, o vamos a un banco, o financia mi papá, mi tío, mi vecino. Entonces, tengo que hacer primero un cuadrito de cuánto necesito y dónde va a salir el dinero. Luego hacemos una especie de pérdidas y ganancias, ¿no? Una declaración de renta que se llama ahí, de ganancias y pérdidas, o estado de resultados, donde yo tengo mis ingresos y tengo todos mis costos, después de pagar impuestos y todo, cuánto me queda de utilidad. Y al final tengo que planificar la liquidez de la empresa. Esa liquidez de la empresa se la hace a través del flujo de caja. Entonces el flujo de caja me va a indicar cómo se maneja o cómo se mueve la cuenta caja en esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo pasa a través de esa cuenta, ¿no? Eso habíamos indicado. Luego algunos conceptos que probablemente en el caso mío, en emprendimiento, más es conceptual, digámoslo así, y las preguntas de cálculo las hace en la asignatura que ya ustedes tuvieron de proyectos, ¿no? Yo aquí no les voy a estar preguntando, dígame cuál es el costo de no sé qué, o dígame qué significa tal cosa, ¿no? Sino que o calcule la tasa interna de retorno, eso lo hace el compañero de proyectos y a lo mejor les sale alguna pregunta de esas en el examen complexivo. Aquí lo que revisamos más bien cosas conceptuales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué son los activos fijos? ¿No? Los activos fijos, en definitiva, son todos los bienes que tiene una empresa. ¿O qué son los activos corrientes? O activos circulantes, también llamados, ¿de qué está compuesto? Están compuestos de efectivo, inventarios y cuentas por cobrar, ¿no? Efectivo o cajabancos que se les llama, inventarios y cuentas por cobrar. En el caso de una empresa industrial, esos inventarios, pues probablemente sean de 3 tipos, ¿no? Materia prima, producto en proceso y productos terminados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una, ¿no? Esto fuera de evaluación, digamos así, pero para que ustedes tengan clara la película, hay una distorsión, digámoslo así, con los proyectos que ustedes saben presentar, ¿no? Yo, por ejemplo, el capital de trabajo o los inventarios que yo requiero es solamente para empezar el negocio.
Y muchas de las veces ustedes consideran o calculan el capital de trabajo para todo un año. Y eso hace que se sume mucho la inversión. Eso más o menos equivale a decir, me voy a comprar un auto y voy a ir a la gasolinera y pagar para todo el año la gasolina. No, eso no funciona así. Yo me compro un auto, le pongo el tanque de gasolina lleno, no sé, y después voy viendo cómo me arreglo para seguir poniendo gasolina, ¿no? Que tendrá que salir de mi sueldo, de mis ingresos, de mis ventas, donde sea. Pero yo no voy a la gasolinera y le digo, tenga, le voy a pagar de un año la gasolina. Entonces, a veces hay esa distorsión que suma mucho la inversión, ¿no? Yo he visto proyectos que ustedes presentan, donde dice activos fijos, digamos, 10,000 y capital de trabajo 20,000. Entonces, suma 30,000 la inversión. Cuando lo adecuado sería 10,000 de activo fijo, a lo mejor 2,000 de capital de trabajo sería 12,000. Entonces, no es lo mismo conseguir financiamiento para 12,000 que para 30,000. Entonces, esa parte un poco para que les quede claro, digamos, ¿no? Cuentas por cobrar, que son el crédito que yo voy a dar. En esta metodología decíamos que existen las pérdidas iniciales, ¿no? Entonces, no todos los negocios empiezan ganando plata. Siempre el primer mes, segundo, tercero, a lo mejor se pierde plata, entonces yo tengo que provisionar eso. No es muy común ver en el ejercicio académico que ustedes presentan, ¿no? Cuando ustedes hacen el plan de negocios. No sale pues así. No sale con pérdidas iniciales, pero es lo más habitual esto, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran que planificar la producción de papas, ustedes seguros del primer mes ganan plata, ¿no? Y eso no es así porque habrá que esperar a cosechar después de 4, 5, 6 meses. Lo mismo es un negocio. Así, hay que primero asentarse, controlar los costos y ahí recién llegaríamos a ese tema, ¿no? Luego tenemos ahí, bueno, el patrimonio, que es la plata que yo voy a poner, el capital propio. Y hay un término ahí que se utiliza que a veces se confunden, que se llama contribución en especies. Entonces, ¿qué son las contribuciones en especies? Son contribuciones de capital, digamos así de alguna manera, pero no monetarias, sino en dólares, no en billetes, no en monedas. ¿Qué es una contribución en especie? Que yo necesito para el negocio una computadora, me llevo la de la casa. Es una contribución en especie. Que yo voy a construir una fábrica, pero yo ya tengo el terreno, mi familia tiene el terreno, pues no hace falta poner plata. Esa es una contribución en especie. Y a veces también esa equivocación o ese error de poner cero, ¿no? ¿Sí? Y si, ¿por qué no le pone el terreno aquí el valor? Dice, no, pues si pongo yo cero. No, no. Usted póngale 100,000 o 50,000, lo que cueste, y le pone como contribución o aporte en especies. Usted está poniendo 100,000. Y si el negocio vale 200,000, pues usted ha puesto ya la mitad. Hay que ver dónde se financia el resto, ¿no? Entonces eso funciona así. Y luego, claro, habrá que acudir donde los señores del banco, los niños del dinero, y ellos me darán, de acuerdo a sus condiciones o de acuerdo a cómo se negocie, el tema del crédito, ¿no? Luego hacemos el pérdidas y ganancias o PIG, que no es más que los ingresos que voy a tener por ventas menos todos los costos. Costos fijos, costos variables, costos administrativos, costos financieros, impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Y al final tengo una utilidad. Esa utilidad, pues definitivamente yo soy libre de definir eso. En el caso final, llegamos al tema de la planificación de la liquidez. La planificación de la liquidez no es más que hacer el flujo de caja. Este flujo de caja, que como está por ahí, dice, nunca pueden ser negativos. Yo nunca me puedo gastar plata que no tengo, ¿no? Y siempre llévense a la cabeza ese ejemplo que teníamos en clase. Si yo tengo una cuenta de ahorros y tengo $100 en la cuenta de ahorros, yo no puedo retirar 200, no puedo. Es lo mismo, el flujo de caja viene a ser igualito, ¿no? A lo mejor me da un crédito el banco, claro, ahí me da un crédito, pero yo ya estoy endeudado, entonces ahí sí ya tengo, ponerle deuda por un lado y
recibo los $100 más a lo mejor para sacar. Pero así, si yo no tengo dinero en esa cuenta, yo no puedo retirar. Entonces, el flujo de caja nunca puede ser negativo, ¿no? Ahí tenemos los cuadritos respectivos que hemos analizado. Y un poco para terminar, digámoslo así, estaría el tema, aunque yo no lo considero aquí en mi, no le considero mucho, digámoslo así, pero vamos a compartir también, es el tema de los indicadores financieros, ¿no? Eso lo hacen en proyectos. Entonces, para terminar, nos vamos a tomar unos 5 minutos más para acordarnos ese tipo de cosas, ¿no? Porque ustedes a veces saben calcular muy bien, muy bien, muy bien los indicadores financieros, pero ¿qué sucede? Que no saben qué significa. Ya, entonces, en proyectos ustedes calculan el BAN, el PIB, ese tipo de cosas, ¿verdad, compañeros? ¿Sí me confirman? Sí, ¿Alguien me Inge. Sí, sí. Entonces, bueno, como digo, para un poco ir terminando. ¿Ustedes, alguna pregunta del plan de negocios? ¿Alguna pregunta? Nada, ninguna. No, Inge. Bueno, por mi parte. Bueno, pues para terminar ya, vamos a ver solo lo que sería la evaluación financiera, ¿no? Para proyectos. Vamos a compartir esta y vamos a poner esta. Vamos a- Ya me devolvió, compañero, el manejo de la pantalla, no todavía. Bien. ¿Me confirman si se ve evaluación financiera? Sí, Inge, sí se ve. Ya. Aquí no vamos a ver los cálculos, nada, solamente lo que significa, ¿no? Porque a veces hay esa situación, inclusive creo que en las defensas de tesis o aquí les preguntan, ¿no? Pues con esto casi que terminaríamos ya. Indudablemente, para yo saber si un negocio es bueno o malo, pues tengo que hacer mis números. Así sea en una servilleta, en una hoja de cuadros. Y entonces, generalmente yo utilizo el flujo de caja para saber si ese negocio que yo estoy planteando es bueno o es malo, ¿no? Es una de las ventajas que tiene hacer un proyecto o un plan, ¿no? Si solamente aguanta el papel y no aguanta la plata, no pierdo tiempo ni pierdo dinero. Entonces, lo normal sería calcular primero la tasa mínima aceptable de rentabilidad, que nosotros en emprendimiento lo calculamos al final más bien porque la idea es tener todos homogéneo. Y entonces, si yo hiciera técnicamente, tendría que calcular esa tasa mínima aceptable de rentabilidad, ¿no? Que sería la tasa de descuento que voy a utilizar para calcular el BAN, el TIR y todo. Nosotros utilizamos la tasa activa que me cobran los bancos, que ahorita está por el orden del 11, del 12%, ¿no? Para que todos tengamos igual, eso lo hemos hecho en clase. Si ustedes tuvieran que hacer un plan de negocios, un proyecto, lo adecuado sería ver cuáles son los costos ponderados, ¿no? O un prorrateo, digamos de alguna manera, cómo está financiado ese proyecto o ese plan, y calcular esa tasa mínima aceptable de rentabilidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un capital de 35,000, un préstamo de 180,000, ¿y a qué tasas se están financiando? Y al final tenemos 17,34%, que sería la tasa mínima aceptable de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esta tasa? Es la tasa a la que todos los que han puesto plata en el negocio estarían contentos, ¿no? Ya sea mi papá, mi vecino, mi abuelito, quien quiera que haya metido dinero, el banco, etcétera, ¿no? ¿Y esa tasa con qué debemos comparar, compañeros? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda con cuál tasa debemos comparar? A ver si está bien o mal. Bueno, por eso les decía, ¿no? Aquí no hace falta el cálculo, porque el cálculo